Buenas a todos. Digamos que en la vida vos podés toparte, como escuché en Volviendo a la Esencia podcast, podés toparte con Jesús o conocer a Jesús, encontrarlo a Jesús. Entonces ahí todo el mundo conoce a Jesús, incluso mucha gente cree en Jesús, pero poca gente se ha encontrado con Jesús. Mi experiencia es que yo, digamos, después del fracaso más grande que tuve en mi vida, que lo he contado muchas veces, me encuentro con Jesús porque no me queda escapatoria y realmente ahí lo conozco, realmente veo quién es, ¿sí? Y veo el efecto, veo el cambio en mi vida. Y esa es como el indicativo, la muestra clara de que alguien se encontró con Jesús, y claramente ahí se cambia tu carácter, tus hábitos y toda tu vida. Ok, eso para contar que yo, me fui a un año a Europa básicamente a cumplir el sueño que yo pensaba que era real de futbolista, pero ese fue el fracaso más grande que tuve, además de gastar un montón de dinero, tiempo, un montón de cosas, sacrificios de mi familia, un montón de cosas. Ese fue un fracaso gigante, ¿no? Que además no, como que tuve un montón de experiencias y todo, pero no produje resultados como para el mundo, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba es que cometí, claro, entonces todo el mundo, yo escuchaba en este podcast, ¿no? Que claramente cuando vos conoces a Jesús es como que la gente te puede decir mi vida antes de Jesús y mi vida después de Jesús. Y acá está, ¿no? Acá está cómo fue en mi vida, ¿no? Y antes de Jesús yo siempre fui muy de creer, muy creyente, pero realmente no conocía a Jesús. Entonces, el mayor pecado que yo cometí, o digamos, fue la hipocresía, ¿no? Porque yo, antes de irme a Europa, antes de este año a Europa, yo estaba aprendiendo mucho. Yo siempre fui una persona muy disciplinada, comprometida, responsable, y lo escuchaba a Shadows Fitness, que hasta el día de hoy lo sigo escuchando, no como en ese momento. En ese momento entonces yo empecé a dejar todo esto, ¿no? A dejar el alcohol, las malas amistades. Soy una persona que aplica, ¿no? A levantarme a las 5 todos los días. Entonces todo había transformado mis hábitos, ¿no? Pero el problema fue que nunca lo supe por qué lo hacía. Siempre me faltó ese propósito, y ahora lo importante es que ese lugar hoy, ese vacío, ¿no? Ese propósito es Dios, ¿sí? Toda mi confianza está en Dios. Ese propósito que siempre busqué, al final es Dios y es su voluntad, y claramente yo simplemente actúo, sigo avanzando, tengo deseos, pero siempre pongo adelante a Dios. Entonces, claro, yo después me voy a Europa, ya había dejado de escuchar a Shadows, y entonces empiezo a cometer todos los pecados, ¿no? Empiezo a tomar alcohol, empiezo a comer mal, empiezo a salir de fiesta, a juntarme con personas que no me quedaba otra, que tenía que juntarme, pero todo esto yo sé que Dios quiso que sea así, ¿no? Porque además ahí se mostró realmente quién era yo, un hipócrita, porque todo lo que dije que no tenías que hacer, yo al final después lo hice, ¿no? Y después lo que yo pensaba es que no puedo contar toda, no me vas a poder conocer en un video, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, la homosexualidad, la lujuria, el dinero, el amor al dinero, y no me acuerdo qué otra cosa más, estuvieron... no, nada más. Esos tres cosas que eran como las tentaciones, ¿no? Tentaciones que yo tenía súper fuerte en el mundo, nunca pude acceder a ellas, ¿no? Es como que siempre estuvieron como al borde, pero
nunca pude pasar ese límite. Yo hoy pensaba antes de hacer este video, es como el seguro de Dios. Es como que me lo permitió todo, pero no hay la droga. Ahí está, y la droga. Que yo no era una persona así, ¿no? Tan extremo, ¿no? Nunca tomé cocaína ni cosas así. No sé, soy una persona responsable porque mi familia me educó bien, ¿no? Pero lo que estaba pasando es que yo estaba yendo por mal camino, mal. Y esto está todo documentado en mi Instagram porque eso es una de las cosas que me enseñó Yados, que hay que documentar todo. Incluso, fíjate yo, ¿no? Siendo un hipócrita, yo lo documenté todo, ¿no? Y estaba ahí está todo documentado, subía muchos videos, lo mismo que hoy, en ese momento de mi vida. Subía muchos videos, muchas fotos por día, no me escondo, ahí está todo. Entonces yo estaba yendo por mal camino, ¿no? Y estas cosas, homosexualidad, lujuria, amor al dinero y drogas, como tres pecados, así como hubiesen sido para mí la perdición. Si yo entraba en algunas cosas de esas, ¿sí? Yo me perdía y no sé si podía salir alguna vez de ahí. Y otra cosa es que probablemente nunca iba a conocer a Dios. Entonces para mí esas cosas estuvieron siempre bloqueadas en mi vida y simplemente fueron tentaciones. Estaban bloqueadas, eran como tentaciones que se aparecían en mi vida, pero yo no podía ingresar. Es como tenía un vidrio básicamente que lo veía, pero no podía atravesar a eso. Y yo pensaba un poco estuvo bloqueado, ¿no? Y por eso yo digo siempre que el mundo no me ve, ¿no? Porque yo quería que esas tentaciones en realidad me vean, ¿no? Para poder acceder. Por alguna razón, ¿no? No, es como que eso no, creo que estuvo muy cerca en muchas veces, pero no accedí. Y hoy es muy difícil porque cada vez conocí a Dios y entonces es como muy difícil. Pero lo que pasa es que, claro, también es todo una preparación y es como que cuando vos más creces, el mundo más te ofrece, ¿no? Más podés acceder. Y entonces también es una preparación para cuando esto ya no esté bloqueado en mi vida, yo no quiera acceder. Entonces lo más importante es que en ese momento yo hubiese caído en la oscuridad y me hubiese perdido y hubiese terminado todo mal. Bueno, incluso muchos pecados como la pornografía, la masturbación, ver un montón de cosas que no me aportaban nada, estaba como perdido. Hay mucha gente que está así, ¿no? Pero yo era uno de ellos y doy gracias a Dios que siempre estuve bloqueado de esas tentaciones y de que nunca pude acceder, porque si no hubiese terminado todo mal. Salí mucho de fiesta también en Europa, pero no tenía amigos, estaba solo. Es como que vi el mundo, pero el mundo no me veía a mí. Es como, entonces, claro, siempre fui invisible para el mundo, entonces no podía pecar más de lo que podía. Ok, entonces yo contaba que cuando más te acercas a Dios, más te limpia, más te saca toda la basura. Y hoy mi día es solamente el gimnasio, hacer estos videos y mirar contenido sobre Dios, que es este podcast Volviendo a la Esencia. Y todos los pecados que nombré fue toda la limpieza y cada uno tendrá su punto de vista y cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero esto es lo que yo pienso y esta fue mi experiencia. Todos los pecados que nombré, Dios me los limpió. Y otra clara muestra, ¿no? De cuando vos te acercás a Dios es la restauración, que también lo aprendí en Volviendo Podcast, pero también volviendo a la esencia, pero también yo lo experimenté, que eso es lo más importante. Otra cosa que acá, el contenido de Dios a mí me empezó a aparecer porque yo primero me acerqué a Él, porque si no se convierte en religión. Y porque tenemos tanta gente que
digamos, escuchó hablar de Jesús y cree en Jesús, pero no lo conoce por la religión. Entonces sí, yo hoy hablo mucho de Dios porque no quiero hacer pensar nada a nadie, no, porque eso es religión, no quiero convencer nada a nadie, es mi experiencia. Y, y, y como Dios te habla, ¿no? Te manda en tu algoritmo contenido de Dios y de esta manera conocí al podcast Volviendo a la Esencia. Entonces, así todo, pero claro, es primero creer, primero es rendir tu vida a Dios y ahí tu vida poco a poco va cambiando. Este video es un testimonio de Dios, ¿no? O sea, de mí cuando me acerqué a Dios y claramente esto recién empieza, o sea, hace 3 meses conocí a Dios. La cosa es que yo me rendí a Dios y por ahí eso es lo que a la gente le cuesta entender. Y yo lo que me acuerdo que la primera petición y yo lo que le pedía era realmente ayuda, porque necesitaba ayuda. Y otra palabra que me acuerdo que fue como uno de los primeros rezos, porque me faltaba eso también a mí, rezar, orar. Yo no oraba, era guía, necesitaba guía, o sea, necesitaba saber qué hacer con mi vida. Y poco a poco se ve el cambio de Dios. La experiencia personal es exclusivo tuyo, no, nadie te puede, ninguna religión, ninguna persona, absolutamente nadie. Por eso yo digo, primero creé en Dios, acá en este mismo lugar, poco a poco, ¿no? Fue con cosas así que yo terminé como orando y hoy en día Dios es mi prioridad. Pero es como también un descubrimiento, es creer en Dios y después todo lo demás, después te vas educando. Yo ahora me estoy educando, me encontré que la Biblia están todas las respuestas. Yo todavía no leo la Biblia, la leo por este podcast, me estoy educando por ahí y me fascina y siento que tiene que ver con mi propósito y ahí estuvieron todas las respuestas que yo siempre busqué en mi vida. Mi consejo, mi punto de vista, yo creo que no es necesario, también justamente lo que escuchaba hoy en un capítulo de Volviendo a la Esencia, es de que Dios te resta en tu vida, te saca, para que vos lo conozcas, como me pasó a mí, ¿no? Yo tuve el fracaso más grande, enorme, ¿no? Y ahí lo conocí a Dios, me acerqué a Dios porque no me quedaba otra. Pero yo siento que yo veo también que no es necesario pasar por todo esto. O sea, vos te podés acercar a Él y confiar en Él. Y también es primero su voluntad y después la mía. O sea, yo tendré muchos deseos y todo, pero tienen que ser parte de la voluntad de Dios. Y yo tendré el ego gigante y querré un montón de cosas como a mi manera y todo, pero la voluntad de Dios son sus deseos, son sus tiempos, es de la manera, el cómo se va a pasar todo. Lo que Él quiere que pase depende de Él, entonces también es una dependencia. Así que bueno, un montón de cosas, pero eso primero, ¿no? Es primero creer, tener fe y después aparece por sí solo, todo se te va abriendo el camino.